Siglo 23, Mateo siendo el primer libro del Nuevo Testamento. Y luego quiero que ponga ahí algo que sostenga ese lugar y vaya conmigo a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver primero Mateo 1, 23 y luego nos vamos a vamos a regresar 700 años para atrás, cuando Isaías escribió lo que Mateo declaró, 700 años para atrás, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y quiero que sepa, hermano, que el Nuevo Testamento nunca declara algo que el Antiguo Testamento no respalda, y el Antiguo Testamento nunca declara algo que el Nuevo Testamento no respalda. Y aquí lo vemos de una manera especial. Dice Mateo 1:23, ¿lo tiene? Diga amén. Dice: aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, dígalo conmigo, Dios con nosotros. Ahora brínquese conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios bendiga su palabra, puede tomar su asiento. El mayor fracaso de los hombres, o el mayor fracaso que los hombres pueden tener en la vida, hermano, es rechazar a Dios. Y hay muchas formas para rechazar a Dios. Lo podemos hacer abiertamente y decir: no quiero nada con Dios. O lo podemos hacer privadamente con nuestras vidas y nuestras acciones y decir: no quiero nada con Dios. Porque querer a Dios o querer ser parte de Dios o que Dios esté en nosotros es vivir conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Ya sea que lo rechacemos públicamente o lo rechacemos privadamente, tenemos que tener cuidado que no estemos rechazando a Dios con nuestra conducta y con nuestras palabras. El peor fracaso que el hombre puede hacer es rechazar a Dios. No hay esperanza más segura que la que ponemos en Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. No hay esperanza más segura que creer al Dios, al único Dios, a Jehová. No hay mayor confianza de poner nuestra fe en Él. Lo que más agrada a Dios es la fe que podemos poner en Él. Incluso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ama cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él. Dios honra nuestra fe. Poner nuestra fe en Dios es un acto directo de la confianza en quién es Dios. Es un reconocimiento de que solo Él puede hacerlo. Cuando tú le crees a Dios, cuando yo le creo a Dios, estamos declarándole a Dios que Él puede, que Él es el único y que no hay nadie más que pueda hacer. ¿Se acuerda de ese canto que cantábamos hace muchos años algunos? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Lo decía: no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y la realidad es que no hay Dios que pueda hacer lo que nuestro Dios puede hacer. Y cuando tú y yo le creemos a Él y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, eso le agrada. Le agrada porque estamos abiertamente reconociendo de que solamente Él es y solamente Él puede. Es creer que su palabra es suficiente. ¿Cuántos han pasado tiempos en la vida donde lo único que te sostiene es una palabra de Dios? Que estás pasando por muchas cosas y hay un caos tremendo que está sucediendo alrededor de ti, en tu familia, en tu hogar, pero tú estás aferrado a esa palabra que dice: Señor, Él no es un Dios para mentir, Él va a cumplir su palabra. Y te aferras y te agarras porque creer en Dios es creer su palabra es suficiente. Y esa palabra reemplaza toda otra palabra que se hable contra ti. Cuando tú crees en la palabra de Dios,
Una de las mayores promesas para toda la humanidad llegó en la neblina, en la niebla de una guerra y una batalla. Lo que leímos ahí en Isaías capítulo 7 dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y de acuerdo al evangelio de Mateo, Emmanuel, que significa, o traducido es, Dios con nosotros. Y esta palabra profética que el profeta Isaías habló llegó en el momento preciso donde había una guerra y una batalla. Era una guerra entre naciones, pero era una batalla dentro de un hombre específico de creer a Dios o no. Va a haber momentos en tu vida donde tienes que, o vas a ser tratado, o vas a ser puesto a prueba si le vas a creer a Dios o no. La única manera que nuestra fe puede ser probada es en las luchas y en las batallas. Es en la aflicción y en el dolor. Es en la escasez y la necesidad. Es cuando nuestra fe tiene que ser probada. Y que podamos decir como Jesús le dijo a Pedro: espero que tu fe sea suficiente. Y una vez que hayas mantenido tu fe, regreses y le cuentes a tus hermanos. Porque nuestra fe tiene que ser probada en nosotros. Y esta palabra profética del profeta Isaías llegó en el momento preciso dentro de una guerra entre naciones, pero más importante, en el corazón de un hombre específico, si le iba a creer a Dios o no. Fue aproximadamente alrededor del año 734 antes de Cristo que Israel, que en ese tiempo era conocido como el reino del norte, la casa de David había sido dividida. David había reinado sobre las 12 tribus. Él había establecido una guerra y su hijo Salomón disfrutó una paz inmensa que no hubo mucho después de que Salomón reinó. Después de Salomón vinieron muchos reyes sobre Israel, buenos y malos, es más malos que buenos. Y parecía que se iba a mantener la tribu, el pueblo, pero se dividió. Y en esa división quedó el pueblo de Israel del norte y Judá en el sur. Dos pueblos, un pueblo dividido. Y la Biblia dice que alrededor de 734 antes de Cristo, el año 734, Israel, siendo el reino del norte, también conocido como el pueblo de Efraín, y Siria, otro pueblo, formaron una alianza militar para enfrentarse a Siria, que estaba creciendo en poder inmenso y se había convertido en una amenaza. El rey de Israel o de Efraín o del reinado del norte, que se llamaba Peca, y el rey de Siria, Resín, unieron sus fuerzas de acuerdo a la historia de la Biblia. Y Asiria, que hoy en día es conocido como Irak, estaba haciéndoles afrente. Los estaba amenazando porque Asiria estaba creciendo en poder. Y tanto el pueblo de Israel del norte como el pueblo de Siria se unieron. Dos enemigos se unieron por una causa para ir en contra de un pueblo asirio que se estaba levantando fuertemente. Y dijeron: si seguimos y le permitimos que se levante fuerte, va a destruirnos. Entonces unieron sus fuerzas, su militar, y comenzaron a hacer una estrategia para subir en contra de Damasco, de Siria. Pero tenían que hacer algo antes, porque hubo un pequeño detalle que Peca y Resín sintieron. Ellos pensaron: hay un problema, porque abajo en el sur está Judá. Y Judá es considerada la casa de David aún todavía. Y parece ser como que había envidia, que pareciera que Dios siempre estaba con la casa de David. Es más, era una promesa perpetua, que siempre el Señor iba a estar con la casa de David. Y se cumplió su palabra. Y ellos dijeron: si nosotros vamos contra Asiria y comenzamos a atacarlos a ellos que nos están amenazando, pero si no tratamos primero con Judá, puede ser que Judá se levante contra nosotros, se una a Siria y ahí terminamos nosotros. Entonces tenemos que primero tratar con Judá
antes de ir con Asiria. Y ese fue el plan del pueblo de Israel del norte y de Siria, ir contra Judá. Y es ahí donde lo quiero llevar al capítulo 7 de Isaías para ver exactamente lo que sucedió. Capítulo 7, versículo 1. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalias, rey de Israel, subieron contra Jerusalén, Jerusalén siendo la capital de Judá, para combatirla. Pero ¿qué dice ahí? Pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, o sea Israel, y se le ha estremecido, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En otras palabras, llegó palabra y dijeron, van a venir en contra de ti, Acaz. Se ha levantado contra ti. Y dice que cuando él escuchó esa noticia, se estremeció su corazón. Se estremeció tanto, dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, el profeta, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serasub, su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba y en el camino de la heredad del lavador. Y dile, versículo 4, ¿qué le dijo? Dile, guarda y repósate. Le dijo, tranquilo, ten calma. ¿Qué más le dijo? No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. El rey Acaz tuvo miedo, se atemorizó, se preocupó. Comenzó, nunca has estado en esos tiempos, ¿verdad? Donde surge algo y te preocupas como que, ¿qué hago? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a lidiar con esta situación? ¿Cómo voy a tratar con este asunto? ¿Cómo arreglo este problema? Y estamos nosotros ahí pensando, ¿verdad? Y aún nosotros sabiendo que servimos a un Dios grande, es nuestro instinto humano de preocuparnos. Es nuestro instinto, nuestra naturaleza de decir, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Y estamos nosotros ahí batallando en un lado, creyendo que Dios está ahí, que Dios está en control, de que Dios está. Y por otro lado, Señor, ¿qué hago? Y como que viene ese susurro de parte del Señor, dice, hey, guarda, reposa. No temas, ni se turbe tu corazón. Y me encanta esta porción porque cuando viene esta palabra de parte de Dios a través del profeta Acaz, le digo, te estás preocupando por nada. Mire cómo describe el problema Dios. Dice ahí el versículo 4, guarda y respósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos que cabos de tizón que humean. ¿Sabes lo que es un tizón? Como un pedazo de palo. Dijo, esos son palitos que nomás están humeando. En español dijéramos, Pedro que ladra no muerde. Es lo que estaba diciendo el Señor. Digo, ¿por qué te estás preocupando con estos tizones, con esos pedacitos de madera, si yo soy el creador del árbol? ¿Por qué te vas a preocupar por estos dos que nomás están humeando, que nomás están hablando, que nomás están diciendo? ¿No te acuerdas que yo soy tu Dios? ¿No sabes que yo puedo? Que más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y Dios te está diciendo a la iglesia, calma, reposa, guarda, no te turbe tu corazón, no pierdas el ánimo. A causa de esta situación, y luego dice, por el ardor de la ira, versículo 4, de Resín y de Siria, y de los hijos de Ramalais,
Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramelís, diciendo, dice, han planeado algo contra ti. ¿Verdad? Dijo, el salmista lo dijo de esta manera: se juntaron contra mí, ¿quién? Los malignos, mis enemigos, mis secuestradores. ¿Qué más dice? Para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero dentro del problema, hermano, se nos olvida todas esas palabras de parte del Señor, ¿no? Dice, ¿qué hago? ¿Cómo trato con esta situación? ¿Cómo se va a arreglar esto que parece ser que va por largo? Y el Señor está diciendo a nosotros, guarda, reposa, no se turbe tu corazón. Estás haciendo algo más grande de lo que es. Porque son simplemente unas cuantas leñas que se han levantado contra ti. Y luego le dice en el 5, han planeado, el maligno está acordando, está planificando algo. Y luego fíjese el 6, y dijeron ellos, vamos a ir contra Judá. ¿Y qué van a hacer? Como les diga. Ya casi entraba a hablar en lenguas ahí en ese momento. Aterrocímoslo. Usted ya lo sabe, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué? Que no les entre el terror. Ellos están planeando poner temor en ti. El enemigo quiere poner duda en tu fe. Y la forma en que pone duda en tu fe es cuando entra el temor. Mire, yo viví por muchos años, con un temor muy grande. Y pareciera que en el año 2000 ya mero se cumplía. Porque mi verdadero papá murió cuando tenía como 33, 34 años, si no me equivoco. Estaba en sus 30, principios de los 30, joven. Y por mucho tiempo, hermano, yo viví con el temor que me iba a pasar lo mismo, que me iba a morir joven. Y yo no sé cuándo me voy a morir, puede ser mañana o pasado mañana. Pero el asunto es que yo vivía con ese temor, fíjese bien. Y yo no le había platicado a nadie. Y en el año 2000 que tuve un accidente fuerte donde hubo muerte, pero no fue la muerte mía, fue la mujer que se mató por el accidente que choqué con ella. Dije, yo pensé que ahí había quedado. Y me acuerdo que cuando iba manejando, hermano, y les he contado, y choqué, lo único que pude decir en ese momento, íbamos cantando unas alabanzas en la van, ¿verdad? Y cuando choqué, lo único que cansé de decir es la sangre de Cristo. Y ya no desperté hasta que estaba la grúa, estaba una caja de 18 ruedas, estaba la ambulancia ya había llegado, y ahí estaba, y ya es cuando reaccioné, me imagino que pegué y me fui, ¿verdad? O sea, me desmayé, yo creo. Y yo pensé que era, y la libré, yo dije, la libré. Y se aumentó mi temor, dije, me va a pasar lo mismo que mi papá, me voy a morir joven. Y luego me entraban otras cosas, y luego, ¿qué va a pasar de mis hijos? Y luego voy a dejar a mi esposa que está bien hermosa, y luego, ¿quién la va? O sea, entran los temores, ¿verdad, hermano? Y luego le voy a dejar feria, y luego el entonces, comienza uno a pensar esas cosas, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y lo digo jugando, ¿verdad? Pero en serio, yo tenía un temor. Dije, Señor, es más, le decía al Señor, Señor, no me lleves, dame oportunidad. Y yo le decía a Dios mis sueños y mis deseos y todo eso. Y yo tenía ese temor desde los 20 y tantos años, hermano. Vivía con ese temor. Hasta que un día tuvimos una hermana que vino aquí a la iglesia. Ella no se proclamaba profeta, pero yo sabía que Dios la usaba de una manera. Incluso ella fue a nuestro campamento de familiar, ¿verdad? Y ella, sin saber, o yo nunca haberle contado, yo sé que el Señor había hablado con ella. Yo estaba sentado ahí y me dice, y va y me dice el Señor que no te vas a morir joven. Ahora, ¿cuántos saben que la palabra profeta no es palabra profeta hasta que se cumpla? ¿Verdad que sí? Porque podemos, pero yo dije, Señor,
yo no sé cuándo me voy a morir porque todavía me siento joven. Es más, la próxima semana cumplo mis 43 años, ¿verdad? Pero, y yo no sé cuánto más voy a vivir. Pero lo que sí sucedió en ese momento no es que me dejé de preocupar si me iba a morir temprano. Lo que dejé de preocuparme es de tener el temor de que me iba a morir. Y comencé a descansar en que Dios tiene todo en control. Y el enemigo quiere atemorizarnos a nosotros para que nosotros comencemos a dudar de Dios y perdamos nuestra fe, porque Él sabe que lo que agrada a Dios es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora fíjense lo que dice. Dice, mira, el versículo 6, ellos están tratando de aterrorizarte, están pensando en repartirse tu reino. Están pensando, ¿verdad?, en cómo hacer tu ruina. Dice la palabra, otra versión dice que planean arruinarte. ¿Cuántos saben que el enemigo planea tu ruina? ¿Cuántos saben que así como Jeremías 29:11, Dios tiene planes para ti, así también el enemigo tiene planes para ti también? Y el enemigo está buscando destruir tu vida. Es más, desde el momento que viniste, que fuiste concebido en el vientre de tu madre, el enemigo ya estaba planeando cómo destruir tu vida. Y lo único que quiere es destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tus sueños. Él quiere destruirte todo porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces busca destruirte. Joven, busca destruirte. Y dice aquí, mira, hablando Dios a Acaz a través del profeta, dice, están planeando aterrorizarte, están planeando dividir tu reino, están planeando tu ruina. ¿Cuánto les gustaría saber de antemano lo que otros están planeando contra ellos? Sería padre, ¿verdad? Porque entonces te preparas bien. Pero ¿cuántos saben que tú no te tienes que preparar si tienes a Dios a tu lado? Entonces, todo esto le estaba diciendo al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, por tanto Jehová, el Señor, dice así. ¿Saben lo que significa por tanto? ¿Sí está viendo ahí el versículo 7? ¿Qué dice? Por tanto Jehová el Señor dice así. ¿Sabe lo que significa ese por tanto? Digo, te van a arruinar, te quieren dividir tu reino, te quieren traer temor, te quieren aterrorizar, quieren hacer todas esas cosas. Por lo tanto, eso es lo que dicen ellos, pero así digo yo. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios sobrepasa toda palabra del enemigo? Que toda palabra que alguien pueda hablar y decir en contra de ti es la palabra de Dios que tiene el poder y la autoridad. Que no importa lo que alguien más diga en tu vida, lo que sí cuenta es lo que diga el Señor. No importa lo que diga el doctor, lo que cuenta es lo que dice el Señor. No importa lo que digan tus enemigos, lo que cuenta es lo que dice el Señor. El problema es que nosotros estamos muchas veces poniendo más atención a lo que dice el enemigo que lo que está diciendo Dios sobre ti. Y no solamente lo que está diciendo, sino lo que ya dijo en su palabra. Sus promesas son sí y amén. Y cuando tú caminas en esa confianza y en esa fe, no importa lo que se esté hablando en contra de ti, no importa si el enemigo está planeando tu ruina, no importa si el enemigo quiere venir a imponer temor, lo que importa es lo que dice Dios o lo que Dios ya habló. Versículo 7 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, ¿qué le dijo? No subsistirá ni será. En otras palabras, ni se va a llevar a cabo, ni va a suceder. Fíjate lo que ya le estaba diciendo al Señor. Están planeando tu ruina, te quieren infundir temor, quieren repartir tu reino, te quieren destruir, pero yo te estoy diciendo, no va a ser así. Estaba enfrentándose con dos palabras este rey. Por un lado, lo que estaban diciendo sus enemigos. Por otro lado, lo que estaba diciendo Dios. Hermano, ¿cuál palabra vamos a creer nosotros? ¿Lo que el enemigo ha dicho sobre tu hogar? ¿Lo que el enemigo ha dicho sobre tus hijos? ¿Lo que el enemigo ha dicho sobre tus finanzas? ¿O vas a creerle a Dios por lo que Él ya habló? Y ese fue el problema de Acaz. Fíjese lo que dice el versículo 8. El Señor sigue hablándole diciendo, mira lo que dice el Señor, versículo 7, no subsistirá ni será. Y luego le sigue diciendo, porque la cabeza de Siria es Damasco. Fíjese, ¿sabes por qué no va a ser?
porque la cabeza de Siria es Damasco. Bueno, sí, Señor, yo sé, ese es el rey de ellos. O esa es la capital, o esa es la fuerza de ellos. Y lo que le dice, y la cabeza de Damasco es Resín. ¿Ok? Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar ser pueblo. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Mira, ¿sabes por qué no va a ser así? Porque la cabeza de ellos es un hombre, pero la cabeza tuya es Dios. Pero se nos olvida que la cabeza de nosotros, el que dirige nuestros pasos, el que está sobre nosotros, el que es nuestro rey sobre nuestras vidas, es el Señor. Dijo, no va a ser así porque yo soy tu Dios. Ellos simplemente son hombres. Ahora fíjese lo que dice el 9. Le vuelvo a repetir. Dice, y si tienes temor a Israel del norte, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Digo, son hombres solamente. Yo soy tu cabeza. Si vosotros, fíjese con la palabra que termina. Entendamos para entender esta última porción, porque estas últimas 4 palabras son cruciales para todo el mensaje. Primero les dijo, ¿están planeando tu ruina? No, primero le dijo, cálmate, descansa, no se aflige tu corazón, no tengas temor, le asegura. Y luego le dice, ¿por qué? Porque simplemente son 2 palitos que te están molestando. ¿Sí le dijo así? Y luego le dice, y te voy a decir lo que está pasando. Lo que quieren hacer es te quieren destruir. Quieren repartir tu reino, quieren causar tu ruina, quieren traerte temor. Y luego le asegura una segunda vez diciéndole, pero no va a ser así. ¿Se acuerda? No subsistirá y no será. Ahí está otra vez la palabra de Dios trayendo confirmación. ¿Ok? Ahí viene confirmación tras confirmación. Palabra de fe a través de palabra de fe. Y luego les agrega, le dice, es más, su líder es un hombre. El líder del otro es un hombre, pero yo soy tu Señor. Tercer palabra de fe y tercer palabra de confirmación. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo al Señor? Le estaba dando esta palabra. ¿Sabe por qué le estaba hablando con esta palabra? Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Él tenía que escuchar la palabra de Dios. Ahora, muchas veces decimos, qué padre, la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios cuando tomas la palabra y la haces. Porque si nomás vienes a escuchar la palabra y no la practicas, no hay fe ahí. No hay fe. ¿Qué le dijo Jesús? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Entonces, la fe verdadera requiere una acción, ¿cierto? Entonces, ya habían 3 afirmaciones de fe, Dios mismo a través del profeta hablando a Acaz, y luego le termina diciendo con una verdad que es verdad tanto para él como para nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 9, al final dice, si vosotros, ¿qué? No creyeres, de cierto no permaneceréis. Dijo, mira, ya te hablé 3 afirmaciones de fe, pero si aún así en esas 3 afirmaciones de fe no crees acá, no vas a permanecer. ¿Y sabe por qué esto es importante para nosotros, hermano? Porque podemos pasar toda la vida escuchando palabra tras palabra, tras palabra, mensaje tras mensaje, tras mensaje, y mientras tú no le creas a Dios, nada va a suceder. Y no estoy hablando de una fe de solamente decir, sí creo. No, es una fe activa. Creo y practico. Por eso dice la Biblia, no ser solamente oidores, sino hacedores. Mi fe se activa no solamente cuando lo creo, sino cuando lo acciono. Y el Señor está diciendo acá, no importa 3 afirmaciones que te estoy dando, yo te estoy declarando yo directamente, yo estoy contigo, no te preocupes. No se va a llevar a cabo, no va a ser así, pero tienes que creer. Y si no crees, entonces de cierto no vas a permanecer. ¿Cuál es el problema? El problema era que Acaz había puesto su esperanza ¿en quién? En Asiria. Porque de acuerdo a la historia,
cuando supo que estaban viniendo estos contra él, comenzó a tener pláticas con Asiria. Porque el plan era atacar a Siria porque estaba creciendo en poder. Pero ellos dijeron, no, tenemos que deshacernos de Judá primero y luego vamos contra Asiria. Y le vamos a plantear a Judá, si no te metes con nosotros, te vamos a destruir. Pero como no se unieron y le llegó el temor, entonces dijo, me voy a unir yo con Asiria. Entonces, ¿qué pasó? Le creyó más a Siria que a Dios. Y si somos sinceros, hermanos, ¿cuántos saben que nos ha pasado de esa manera? Muchas veces le hemos creído más al hombre, le hemos creído más a la circunstancia, le hemos creído más a la situación, le hemos creído más a las palabras de alguien, de un ser humano que nos podemos equivocar, que simplemente creerle a Dios. Y esa fue la caída de Acaz, que a pesar de que tenía todas las afirmaciones de Dios, no le creyó. Fíjese lo que dice. Vaya conmigo al versículo 10 del capítulo 7 de Isaías. ¿Qué pasó? Dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, dice, le siguió hablando. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. ¿Sabes lo que dijo el Señor? Te di 3 afirmaciones de fe. Te he asegurado de que no va a pasar. Lo único que tienes que hacer es creer. Es más, Acaz, si aún todavía no me crees, pídeme una señal. Pídeme una señal para demostrarte de que yo estoy contigo. ¿Y qué pasó? Fíjese lo que dice. Demándalo, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Parecía muy noble, dijo, no es que no quiero tentar a Dios. Lo que pasa es que ya estaba tan puesto en su mente. Tú sabes cuando pasa una persona que ya no importa lo que le digas, ya como ya lo tiene, ya así va a ser. Y no importa lo que le digas, o le muestres, o le des señales, como ya está en su macho, así va a ser. Y Acaz estaba en su macho. No, es que yo estoy viendo la situación y Asiria es grande y mejor me voy con ellos y mejor y estos. Y comenzó él a tratar de figurar cómo él arreglar el asunto. Quiero decirte, hermano, Dios no necesita nuestra ayuda. Lo único que necesita es nuestra fe. Pero nosotros queremos ayudar. Y en el proceso de ayudar, alejamos a Dios. Porque estamos diciendo, no te necesito. Y fíjese lo que pasó, versículo 13. Y dijo entonces Isaías, ya estaba molesto el profeta Isaías. Y dice, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo hacéis a mi Dios? Fíjese el 14, por tanto el Señor mismo, dice ahora, aunque no pediste la señal y aunque no quieres la señal, te voy a dar una señal, pero te voy a dar la señal. ¿Y sabes por qué le dio la señal el Señor a Acaz? Porque Dios siempre quiere ser glorificado. Dios siempre quiere ser glorificado. Y Él dijo, la voy a dar esa señal, pero esa señal va a ser para este tiempo y para todas las generaciones que van a venir después de este tiempo. Y es donde leemos el versículo 14. Mire lo que dice, ¿verdad? Ya lo leímos, pero lo leemos otra vez. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta promesa que le dio en este tiempo de creer o no creer, de activar mi fe o simplemente dudar, fue una promesa con múltiples fases. Número 1, si está escribiendo notas es bueno. Número 1, esta Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios en la carne con nosotros. Va a venir un tiempo, 700 años más adelante, nace Jesús en Belén, en la carne, y se cumple esta promesa, Emmanuel. Pero también se cumple otra promesa.
No solamente es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Porque el momento que Dios a través de Jesús nace en la tierra, se activa, se cumple la promesa de Isaías, el profeta, pero también se activa lo que vendría el tiempo del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús en nosotros. Ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a ir a ver rápidamente. Juan capítulo 1. Dice, ¿qué dice ahí? En el principio era el verbo, es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron, ¿qué? Hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, siendo Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, por el mundo, pero el mundo ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos por tercera vez la palabra creer, fe. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿No es eso Emmanuel, Dios con nosotros? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo se hizo carne para habitar con nosotros, pero también para establecer lo que vendría a ser Dios en nosotros. Es el cumplimiento profético de Isaías, pero requiere, al igual que en aquel tiempo para acá, requiere para nosotros el creer. Si creyeres, de acuerdo a la última palabra acá, permaneceréis, pero si no creéis, ahí vas a quedar. La promesa profética de Isaías 7:14 se cumplió por completo el día en que Jesús nació en Belén. El comienzo de nuestra eterna y bendita esperanza inició ahí. El único y verdadero propósito de nuestra existencia es que es Dios con nosotros. Mi fe, fíjese, su fe solo tiene validez porque es cuando creemos en Emmanuel, Dios con nosotros. Dios conmigo, Dios con usted, Dios en mí, Dios en usted, Dios para mí. Cuando Jesús nace, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nació en Belén de Judea, en un pesebre. ¿Y cómo le pusieron a Jesús? ¿Emmanuel? ¿Cómo le pusieron? Jesús. Sin embargo dice, y le llamarás ¿qué? Emmanuel. El profeta Isaías dijo, le vas a llamar Emmanuel. Esa es la palabra profética, pero le nombraron Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la profecía no era para nombrar a Jesús, sino para indicar su propósito. ¿Cuál era el propósito de que esa palabra profética de Isaías 7:14 se cumpliera? Era para traer a Dios al hombre, su presencia al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros nunca podríamos obtener el acercamiento a Dios por nuestras propias cuentas. Toda la historia del ser humano ha tratado de llegar a Dios.
Lo vimos en Génesis capítulo 11. Este pueblo se une para edificar una torre de Babel y que dijeron, lleguemos al cielo, lleguemos a Dios. Y no pudieron llegar. Y el hombre, a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento, a través de sus obras y sus acciones, ha querido llegar a Dios y no ha podido. Y yo quiero decirte que aún es cierto hoy en día, tú y yo, por nuestra forma física, por nuestro intelecto, por nuestra manera de hablar, de actuar o decir, por nuestra apariencia, no podemos llegar a Dios. Y como él sabía que no podíamos llegar a Dios, él dijo, voy a traerme yo mismo a ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo simplificó todo para nosotros. Por amor lo simplificó todo. Dijo, no vas a poder llegar a mí, pero yo quiero llegar a ti. Por eso, hermano, el decir a una persona es que Dios está muy lejos, es una palabra equivocada. No es que Dios está lejos, es que tú estás lejos de Dios. Porque Dios siempre es más, el mismo profeta dijo esas palabras: buscarle mientras pueda ser hallarlo, llamarle mientras está cercano. Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas. Cuando tú y yo sentimos, Señor, ¿dónde estás? Y no te siento y te siento como que no estás. Dios dice, yo estoy cerca, yo soy Emmanuel, Dios contigo. La pregunta debería ser es, si yo estoy con Él. No es si Dios está conmigo, yo estoy con Él. Entendamos esto, hermano. Nunca podríamos llegar a Dios, pero la respuesta de Dios es, se trajo a Él mismo a nosotros. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver unos 4 diferentes áreas de la Biblia y terminamos esta mañana. Filipenses 2, 6. ¿Lo tiene? Versículo 6 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No está diciendo Pablo lo mismo? Emmanuel, Dios con nosotros. Lo mismo que dijo Juan, Emmanuel, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo está diciendo lo mismo. Y estando en la condición de hombre, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso es y tipifica todo lo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está más cerca de lo que tú piensas, hermano. Yo quiero asegurarle a alguien, si es posible, si te has pensado, si crees que Dios está lejos, si crees que Dios no te escucha, si crees que Dios no está, no es así. Él es Emmanuel. La pregunta que deberíamos estar haciendo es, ¿estoy yo cerca de Él? Porque Dios siempre está cerca. Ahora, fíjese que aún así, escucha, Dios está más cerca de ti de lo que crees. Dios quería revelarse a nosotros con toda plenitud. Dijo, no lo voy a poder hacer acá. De mi trono no me puedo revelar de la forma en que quiero revelarme al ser humano. Entonces, ¿qué dice? Tengo que llegar a ellos. Colosenses 2:9, rápidamente. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es Pablo hablando, Jesús en la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, decía, lo que has visto de mí, lo has visto del Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. Por eso cuando le pregunta a Felipe, Señor, ¿demuestras al Padre? Dijo, hello, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me han visto? Entonces dice Pablo en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo que creemos. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor viene
deja su trono, viene Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, quiero demostrar mi plenitud completa, que se cumpla mi plenitud dentro de ustedes. Y luego no solamente eso, pero hay otro motivo por el cual fue Él, Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya conmigo a Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 14. Nos da otra razón por qué Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Hebreos 4, 14, ¿lo tiene? Le doy chance de que lo encuentre. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahí está declarando el autor de Hebreos lo que dijo Pablo en Filipenses. Dejó, no se aferró a sí mismo, aún siendo Dios. Lo mismo que está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que bajó a nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos que un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe por qué Él vino a ser Emmanuel, Dios con nosotros? Porque Él dijo, para que ellos me entiendan y reciban mi plenitud, yo necesito entenderlos a Él, por decir así, en mi forma humana. Entonces yo voy a tener que pasar por todo lo que ellos han pasado para que ellos estén sin excusa, porque yo entiendo sus debilidades. Y lo dice, como yo entiendo sus debilidades y yo entiendo lo que ustedes han pasado, dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿quién? ¿A quién está diciendo que se acerque? A nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando una persona me dice, es que Dios no me entiende, estás equivocado. Por más que no puedas entender nuestra mente, que Dios nos entiende, está equivocado, porque de acuerdo a la palabra, y la palabra es la palabra de Dios, Él nos entiende. ¿Y por qué Él nos entiende? Dice, como entiendo tu debilidad y entiendo tus batallas, acércate al trono de la gracia, porque yo sé tu situación, yo conozco tu condición. Acércate, acércate. Ahora, cuidado con abusar la gracia, porque nos encanta abusar de la gracia, pero tenemos que acercarnos a Él, porque Él entiende nuestras debilidades. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él dijo, me voy a hacer Dios con ustedes para humillarme, a ser hombre como ustedes, a ser siervo como ustedes, ¿verdad? No voy a aferrarme a mi posición, me voy a humillar a ustedes, voy a convertirme en hombre, voy a habitar entre ustedes. No soy una persona que no sé tus debilidades porque las conozco. Yo mismo lo hice a propósito para entender que yo estoy contigo aún en tu debilidad, hermano, y aún en tu batalla. Dios está cerca. Dios está cerca. Dios está cerca. Y termino con esto. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios en nosotros. Dios por nosotros. Dios quiere que esta verdad cumplida nazca en ti. Mi deseo en esta mañana, hermano, con esta palabra es que si hubiera alguien en este lugar que dice, es que yo no sé si, yo como que no siento a Dios. Yo como que no sé si Dios está conmigo, no, como si no sé si Dios está cerca. El objetivo de Dios a través de su palabra es borrar toda duda de que Él está aquí, de que Él quiere estar contigo, de que su propósito es revelarse como Emmanuel en tu vida, Dios contigo. Pero tú tienes que creer, tienes que tener fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que tener fe que Dios está contigo. Tal vez usted ha estado luchando con esto, como le digo, que tal vez usted ha tenido esa pregunta que muchos hemos tenido, ¿dónde está o está Dios conmigo? Y Dios nos pide que creamos en la fe que Él está con nosotros. Por eso era crucial esta palabra profética en medio de la batalla de un hombre en su mente, porque acá se estaba batallando si creer la palabra de Dios a través del profeta
o simplemente creerle al rey de Asiria. Y lo triste es que escogió y casi queda Judá. Si usted sigue leyendo los capítulos más adelante, queda prácticamente en ruinas Judá. ¿Por qué? Porque fue probado un hombre de decir, el Señor dijo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Créeme, 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 créeme. Y aún así no le creyó. Y ¿sabe qué, hermano? Hay tanta gente terca así hoy en día también. Dios está diciendo, yo estoy contigo, estoy contigo, estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti, estoy contigo, quiero ser para ti, quiero ser para ti. Y aún el hombre sigue rechazando a Emmanuel. Sigue rechazándolo. Pero te voy a decir, para aquellos que están rechazando, le voy a decir lo mismo, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y la palabra acá fue, si no creyeres, no permaneceréis. Y la palabra también es para nosotros. Si tú sigues rechazando a Dios, si yo sigo rechazando a Dios, si yo sigo, ¿verdad? Y se acuerda lo que dije al principio, rechazar a Dios es privadamente o públicamente. O lo rechazamos con muchos y dices, yo no quiero nada con Dios, o con tus acciones y tu manera de vivir, estás rechazando a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa no es la fe. Y si no crees, no permaneceréis. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Tengo que tomar una decisión en mi vida. ¿Le voy a creer a Dios o no? Si le vas a creer a Dios, entonces Él se convierte, Él se revela como Emmanuel, Dios contigo. Si rechazas y no crees, entonces no esperes. No esperes. Porque no se puede revelar algo en contra de tu voluntad. Dios es un caballero. Si tú quieres, Él quiere. Póngase de pie en este lugar. Padre Santo, Señor, oro por tu obra, tu iglesia, Señor, Padre. Que se revele Emmanuel en nosotros. Si hubiera alguien en este lugar que está batallando con creerte, que tú estás ahí, revélate, Señor. Revélate en sus vidas. Yo quiero orar por alguien mientras la iglesia ora. Si hay alguien que está batallando en su fe, mira, este es un paso de sinceridad, es un paso de valentía, es un paso de confesión que dices, Señor, yo estoy batallando para creerte. Y puede ser por muchas razones. Te digo porque yo he estado ahí, ¿verdad? Quizás porque sí has pedido, pero no ha sucedido. Quizás porque sí creíste en un tiempo, pero no se dio. Puede ser por muchas razones, pero si estás batallando para creer que Dios está contigo, yo quiero que tú tomes un paso de fe. Mientras la iglesia ora, quiero que tomes un paso de fe y diga, Señor, yo necesito saber si tú todavía estás conmigo. Nunca has estado ahí. Yo he estado en ese momento donde dice, Señor, yo necesito saber. Yo necesito saber. Y estás batallando porque dices, Señor, yo necesito saber si tú realmente eres, ¿entiendes? Estás conmigo. Y yo quiero orar por ti porque yo quiero que Dios te demuestre que sí está contigo. Y que se cancele toda duda, toda palabra del enemigo, toda planificación, todo lo que el enemigo está planificando de tu ruina, de arruinar tu vida, tu hogar, tu familia, toda cosa que quiere, tú le digas, Señor, yo necesito saber si tú estás conmigo. Dios no se va a molestar que tú le hables de esta manera. Dios quiere saber si le vas a creer. Y si tú eres una persona que estás luchando como muchas veces he luchado yo en mi fe, quiero que pase, hermano, quiero orar por ti. Mientras la iglesia ayúdeme a orar, yo necesito a alguien que esté ahí orando con nosotros. Yo necesito gente de fe que crea, porque hay gente que realmente está luchando en esta área, hermano, y es necesario que usted y yo oremos. Yo quiero que pase. Si tú si tu fe, sientes que ha menguado tu fe, quiero que pases, porque yo quiero que realmente se revele en tu vida Emmanuel, que realmente sepas, que salgas de este lugar sabiendo con la seguridad, con la confianza de que Dios está contigo. Quiero que pases, si hay alguien, voy a dar unos cuantos minutos por si hay alguien, mientras yo espero, si hay alguien para orar, canta ese canto. Es tu amor que me sustenta.
No quiero que te vayas luchando con tu fe. Quiero que te asegures. Me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Ahí viene el Señor, ahí viene el Señor. Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer. Yo quiero estar seguro, yo quiero estar seguro. Dame esa seguridad de que tú estás conmigo. Yo necesito salir de aquí con fe de que tú aún no me has dejado, que tú todavía estás ahí, de que tú aún estás trabajando, de que tú eres Emmanuel, Dios conmigo. Háblame, Señor, necesito saber, necesito sentir esa palabra en mi corazón de que tú estás, de que tú eres Emmanuel en mi vida, que tú eres Emmanuel en mi vida. Es tu amor que me quiero esa seguridad. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, viene sonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los pelos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes. Padre, oro por cada persona, cada familia en este lugar, Señor. Te pido que se vayan con esa seguridad, con esa confianza de que tú estás, de que tú eres Emmanuel en sus vidas, tú eres Dios con ellos, con nosotros. Padre, que es tiempo de creerte, de pararnos en tu palabra, Señor. Padre, es tiempo de hacer las palabras de los hombres a un lado, de las palabras de todo lo que se ha hablado, de lo que el enemigo ha hablado. Padre, Señor, quebrar y romper con todo temor y toda duda, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, Padre. Que te vamos a creer a ti, Señor, y solamente a ti, Señor. Que tu palabra es suficiente para sostenernos. Y que no importa lo que venga a nuestras vidas, Señor, a ti te vamos a creer. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Lo creemos, lo confesamos, Señor. Y Padre Santo, Señor, tomamos acción en nuestras vidas de hacer los cambios y las cosas que tenemos que hacer para agradar, Señor, para que nuestra fe en ti esté alineada con nuestras vidas, Padre Santo, para que esa fe sea para el sostenimiento, Señor, que necesitamos para poder caminar con esa seguridad y esa confianza
de que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor en este lugar, amén. Qué bueno, vamos a levantar nuestra ofrenda, nuestros días. Hola a todos, espero que hayan disfrutado de la palabra y la adoración de esta semana. Mi nombre es Fermín. Gracias por sintonizarnos. Creemos en participar en un siguiente acto de adoración, de dar un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado, con gratitud y obediencia. Si tú deseas hacer una donación, te invitamos que lo hagas a través de nuestra página web o a través de tu cuenta de banco. No olvides nuestro estudio semanal cada día miércoles a las 7 p.m. y nuestro servicio de oración el día sábado a las 8 a.m. Nuestros jóvenes adultos de Danforth se reúnen cada viernes del mes. Con excepción del último viernes de cada mes, se reúnen nuestros jóvenes de GC3D. Ambos grupos ayudan a guiar a nuestros jóvenes a una relación con Dios. Queremos conocerlos y desarrollar una relación con ustedes y su familia. Así es que asegúrense de seguirnos en nuestros medios sociales para que reciban cada anuncio. De nuevo, gracias por unirte con nosotros este domingo y les invitamos a que se unan una vez más con nosotros. ¿Y qué más si fuera aquí en el santuario? Así es que los invitamos, hagan el esfuerzo y Dios les bendiga.